Le doy gracias al Señor porque estoy aquí en medio de todos ustedes para para que podamos meditar en la palabra santa del Señor. Es tan buena, nos habla de tantas cosas para nuestros corazones. Y bueno, el, el tema de la actividad de hoy se llama Escogidos para una esperanza y santidad. Y este título se desprende directamente del contenido de la porción que vamos a considerar, que va a ser de la primera epístola del apóstol Pedro, del capítulo 1 al capítulo 2 versículo 3. ¿Ya? Ese va a ser toda la porción de la escritura que vamos a considerar en esta tarde. ¿Ya? Em, Vamos a hablar un poco acerca, en primer lugar, de, de Pedro, ¿ya? Del apóstol Pedro, del autor o sea, el escritor de esta epístola, ¿verdad? Bueno, para entender bien esta epístola, hay que ubicarse un poco en el contexto histórico, ¿ya? Eso es bien importante. Siempre que nos acerquemos a la Biblia, a cualquier libro, a cualquier carta, tenemos que entender un poco el contexto histórico en cual fue escrita y desde dónde fue escrita, ¿ya? En este momento, Pedro, el apóstol, ¿verdad?, de Jesús, estaba hacia el final de su vida, alrededor del año 67 después de Cristo. La iglesia cristiana, desde que Jesús resucitó, ya tenía como alrededor de 35 años de vida, ya de desarrollo, de progreso. Y déjame decirle que en esos 35 años la iglesia cristiana creció exponencialmente, ya un crecimiento muy grande, muy rápido. Y todo esto obrado por el Señor en los corazones de aquellos que salieron a predicar. Podríamos hablar mucho sobre esta expansión, pero lo importante es que recordemos que Pedro en este momento ya es un anciano, ¿verdad? Y al parecer, ¿verdad? Se situaba en la ciudad de Roma, ¿ya? Estaba en la gran ciudad de Roma, en la capital del Imperio Romano, del poderoso Imperio Romano que lo gobernaba todo en ese momento, y Pedro especialmente le llama Babilonia. Y la referencia a Babilonia, a la Babilonia bíblica, ¿verdad? De siglos pasados, es bien precisa. Quiere Pedro llamarnos la atención con respecto a algo. Nos quiere hacer que nos identifiquemos con alguien. Y en este caso es con los exiliados. Como cuando el pueblo de Israel fue exiliado, fue llevado como forastero a otro país, a otro lugar. Y cuando empezamos a leer la carta, vamos a darnos cuenta de que esta referencia que hace Pedro al final de su carta, diciendo dónde estaba situado, dónde estaba siendo escrita esta carta, es muy importante. Lo que él quiere es enfatizar aún más que nuestro vivir en este mundo es como peregrinos y exiliados. Y ese es un concepto que vamos a verlo a través de toda la carta. ¿Ya? Pedro está interesado en que nos identifiquemos de esa manera. Pedro había liderado el inicio de la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? Él había sido el apóstol, el discípulo designado por Jesús que, eh, que iba a tener un liderazgo especial, ¿verdad? De hecho, él se llamaba antes Simón y fue cambiado su nombre a Pedro, que en arameo, ¿verdad?, significa roca. Ya en griego significa Petros, es piedra. Pero para Jesús, él iba a ser alguien muy importante, muy fuerte para liderar la iglesia. Y él partió entonces en su trabajo en la iglesia de Jerusalén, en donde trabajó lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios y enfrentando al concilio de los judíos. Pero con una valentía tremenda, inimaginable. Cuando Jesús fue arrestado, él estaba ocultándose, se escondía, no quería que lo descubrieran, no querían que supieran que era un seguidor de Jesús. Pero luego, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, lleno del poder y el control del Señor, fue capaz de enfrentarse cara a cara con todo el concilio completo, con el Sanedrín, ahí en Jerusalén. Después, por causa de la persecución en Jerusalén,
todos los cristianos prácticamente salieron de Jerusalén, ¿ya? Huyeron. Y sale también a predicar a Cristo entre los gentiles, el apóstol Pedro. Y lo vamos a ver en otros lugares, por ejemplo en Jope, que si se dan cuenta ahí en el mapa, estaba cerca de Jerusalén hacia la costa. Ahí resucita a una muchacha llamada Tabita. En Lida, una ciudad del interior, sanó a una persona llamada Eneas, en Hechos capítulo 9. Luego, si se desplaza hacia el norte, va a llegar a la casa de Cornelio, va a predicar en su hogar, va a ser la primera demostración de que el Señor también quiere que los gentiles sean salvos, los no judíos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo desciende de la casa de Cornelio. Y después lo vamos a situar en Antioquía, años después, cuando es reprendido por Pablo por disimular y no juntarse con los gentiles, ¿ya? Así que eh, ese fue, o es el recorrido que podemos trazar del apóstol Pedro y su ministerio. Y luego lo vamos a encontrar ahora, eh, gracias a estas cartas que él escribió, que él va a estar en Roma. Y estando en Roma, estaba ayudando a otros misioneros, por ejemplo, Silas o Silvano, que fue el que escribió la carta, por dictado de Pedro, y también estaba Marcos o Juan Marcos, que había sido compañero de Pablo en su viaje misionero. Así que esta situación probablemente lo designa que él estaba en Roma en ese momento, ¿ya? El apóstol Pedro escribió sus cartas para los cristianos en las iglesias de Asia Menor. Y eso lo podemos ver en el primer versículo. Yo les invito, hermanos, a que abran su Biblia y podamos ver allí, versículo a versículo, eh, lo que tiene que decir la palabra del Señor. Dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Aquí se está refiriendo a, a todas estas regiones que pertenecen al país actualmente llamado Turquía. Todas estos nombres son de regiones, ¿ya? Que se pueden apreciar aquí en el mapa. Grecia está al frente, aquí está el mar Egeo, y luego viene Asia, y aquí están las distintas regiones. Y en todos estos lugares, en todas estas regiones, habían cristianos, ¿ya? Habían cristianos gentiles y habían cristianos judíos, que habían salido, ¿verdad?, de Jerusalén por la persecución, ¿ya? Así que los grandes temas que se desarrollan en esta carta son los que se ven ahí en la diapositiva. En primer lugar, nuestra nueva vocación al llamado. Pedro hace un llamado a que nos demos cuenta de eso. También el otro tema es la vida del creyente en el exilio y como peregrino. Como les dije, Pedro tiene mucho interés en que nos demos cuenta de ese estatus que tenemos. Y también otro tema que aborda por toda la carta es acerca del sufrimiento de los creyentes, ¿ya? De las pruebas que tenemos los creyentes. Y en el contexto hacia el público objetivo que escribe Pedro, eso tenía mucho sentido porque ellos estaban siendo hostigados y perseguidos y maltratados por los griegos y los romanos por causa de ser seguidores de Jesús, ¿ya? Quise resumir visualmente el contenido de la carta, de la porción que nos toca ver hoy día, ¿ya? Y ahí puse un peregrino, ¿ya? Una persona como nosotros del siglo XXI, que tiene una dirección, que tiene una meta, que tiene un destino. El creyente tiene una herencia, una meta final, que es estar, ¿verdad?, ante la presencia del trono de Dios. Pero hasta que eso ocurra, el peregrino vive en el exilio, en el mundo, ¿ya? Y esta porción de la carta que vamos a analizar tiene estos tópicos que vamos a explorar nosotros. Una nueva vida en santidad, guardados pero probados, y vamos a hablar sobre las paradojas que tiene la vida cristiana.
la paradoja que es lo que es la fe cristiana, ¿ya? Así que todos esos, este contenido lo quise visualizar de esa manera. Y espero que sea de ayuda, porque a veces cuando uno va versículo a versículo es un poco difícil ver hacia dónde va, hacia dónde apunta la carta, ¿verdad? El mensaje. Pero y sobre todo esta porción de Pedro que dice una verdad tras otra, una tras otra, y a veces cuesta asimilarlo, hay que ir muy lento para ir comprendiendo todo, ¿ya? Así que eh, va a ser un poco difícil, pero espero que este diagrama ayude un poquito, ¿ya? Para que podamos comprender. Bueno, entonces vamos a partir hablando acerca del peregrino, ¿ya? Y para eso entonces vamos a, bueno, nuevamente ir al versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos. Esa palabra extranjeros está hablando de el peregrino, de el exiliado, de aquel que no pertenece a un lugar, no pertenece al lugar en donde está, sino que está de paso. Y Pedro quiere que eso podamos comprender nosotros como cristianos, que en esta vida, en este planeta donde estamos de paso, que no pertenecemos a él. Una vez que el hombre natural cree en Jesús, entrega su vida a él de todo corazón y se arrepiente de sus pecados, comienza una nueva vida. Y es, por decirlo así, desarraigado de este mundo. Es arrancado para que marche, para que vaya en una dirección. Y esta dirección es hacia Dios, hacia el cielo, hacia su trono. ¿Ya? Entonces, durante toda la vida que nos reste, vamos a ser peregrinos, vamos a ser como exiliados. Un exiliado es una persona que es sacada de un lugar para morar en otra que es extraña, que es extranjera para él. ¿Ya? Él es un extraño en ese lugar. Y el apóstol quiere que nosotros nos sintamos identificados de esa manera, que somos extranjeros, que somos peregrinos, que estamos de paso. ¿Ya? Y cuando nos damos cuenta de eso, realmente, y le tomamos el peso, se deben producir, hermano, cambios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro enfoque de la vida. ¿Qué dice el versículo 2? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Ahí termina el saludo inicial. Y en el saludo inicial nos tira una bomba directamente. Nos dice que ustedes, estos peregrinos que son ustedes, han sido elegidos. ¿Ya? No se han autodenominado ustedes peregrinos, no. Han sido elegidos para esta condición. Según la presencia de Dios. ¿Qué significa la presencia de Dios? Significa que Él tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Porque Él no es temporal como nosotros, Él es eterno. Y de esta manera nos trata de explicar que Él ya nos conocía. ¿Ya? Desde antes de la fundación del mundo, como dice otros pasajes de la Escritura, Él ya nos conocía. ¿Ya? Por lo tanto, Pedro está introduciendo esta verdad tan grande de la Escritura, de la elección, inmediatamente para que entendamos que somos peregrinos, Él nos ha llamado a esta vida de peregrinaje, de exilio, en base a su elección soberana sobre nosotros. ¿Ya? Entonces, ya identificamos la primera parte, el peregrino. Pero ¿qué va a decir ahora el versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto de haber sido, que por su grande misericordia nos ha regenerado, ese regenerar significa que da nueva vida, da una nueva vida, ¿ya? Es algo nuevo. El cristiano
queridos hermanos, es algo nuevo. Yo no sé si ustedes conocen a algunos animales, algunos anfibios, que si se le amputa una extremidad, le sale otra, nueva. No, no queda con ese miembro amputado, sino que le crece uno nuevo. O como un árbol, que si usted corta una rama, luego de ahí va a salir otra rama, nueva. Entonces, lo que Pedro nos quiere decir es que sin merecerlo, a nosotros Él nos ha dado nueva vida, nos ha regenerado, pero no para vivir porque sí, sino que con un objetivo, para una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? Esta nueva vida tiene una esperanza, y nos va a decir el versículo 4 eso, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse, ni marchitarse, reservada en los cielos. ¿Cuál es esa herencia? ¿Cuál es esa meta? Es estar ante la presencia de Dios, en el cielo, en este lugar que Dios está preparando para que su pueblo more con él. Es algo, hermanos, que en la Escritura está revelado, pero no completamente. Así que nos cuesta mucho imaginar cómo va a ser realmente el cielo. Podemos tener una noción de lo que será, pero lo que nos promete el Señor que va a ser algo hermoso, algo precioso. Tendremos una herencia, una herencia que está descrita como incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Así que lo único que cumple los requisitos de ser algo de ese tipo es el cielo. Nada más. El Señor no nos ha llamado para tener una herencia en este mundo, en esta vida. Porque todo lo que hay en esta vida y en este mundo es marchitable, es pasajero, es fugaz, se deteriora. ¿Ya? Y de hecho hasta las mismas leyes físicas lo dicen así con la entropía, que todo va a tender al caos, al desorden. ¿Ya? Pero hay un lugar no físico, espiritual, en donde la herencia y el premio para el creyente no se deteriora, no se contamina, no se corrompe. Y aquí vamos a ir a algunos versículos de la Biblia, hermano. Por favor, que alguien busque Colosenses 3, versículos del 2 al 4. Y cuando lo encuentre, se pone de pie, por favor, y le da lectura. Colosenses capítulo 3, versículos del 2 al 4. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque muertos soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Otro pasaje, segunda a los Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté vuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve en nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Amén. ¿Se encuentra? Ese versículo es notable porque es exactamente lo que Pedro nos está tratando de decir, aquí de manera rápida y media comprimida, ¿ah? Pero ese versículo es muy claro. ¿Ya? Las cosas de ahora son temporales, son pasajeras, pero hay otras cosas que son eternas. Y es allá nuestra herencia, a ese lugar. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para hacer semejante al cuerpo de tu gloria, por la operación por la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén. Otro pasaje muy claro, ¿verdad? Que nos habla de lo mismo. Y por último, Hebreos 11, del 13 al 16. Hebreos 11, del 13 al 16. ¿11 y 16? Ujú. Hebreos 11, del 13 al 16. Vale. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque porque los, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergonzará de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Amén. Gracias. Aquí entonces nuevamente nos está hablando de aquellos que tuvieron fe al inicio, ¿verdad? Como Abraham y su descendencia, que recibieron promesas y las miraban hacia el futuro, ¿ya? La herencia. Ellos iban a recibir una tierra en heredad. Esa es una figura de una heredad mayor, de una ciudad mayor, ¿verdad? De la patria celestial. Entonces, Pedro, ya con estos primeros 4 versículos, nos está diciendo, somos peregrinos, vamos de paso por este mundo, y nuestra mirada debe estar puesta en la herencia, en la meta, ¿ya? Esa es la esperanza viva, es la esperanza que no muere, que siempre va a tener el cristiano, ¿ya? Y aunque pase por lo que pase, esa esperanza, si él es verdaderamente creyente, jamás va a terminar. Es una expectativa, es lo que esperamos. Usted a veces tiene expectativas, ¿cierto? A veces va a pensar, me van a subir el sueldo. ¿Ah? Qué bueno, pero no tiene ninguna seguridad. No hay seguridad de eso. Ni por muy bien que le vaya al país, no hay seguridad de eso. O otras expectativas, la próxima generación de jóvenes va a ser mucho mejor que la de nosotros. Una expectativa, pero sin ninguna seguridad. ¿Ya? Así son las cosas de este mundo. Pero las cosas celestiales son seguras. Hermano, las cosas celestiales sí tienen una base sólida. Y esa es la esperanza viva. Está asegurada en algo importante, en algo que no se corrompe, en algo que no se contamina. Eso es lo que Pedro nos quiere decir. Pero ¿qué menciona después? Versículo 5. Para nosotros que guardamos en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Hay otras versiones que lo explican de otra manera. Aquí no está muy claro. Dice, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe. ¿A qué se refiere eso? Nos está diciendo que como peregrinos no vamos solos. ¿Ya? No vamos solos. Sino que vamos protegidos. ¿Ya? Vamos protegidos. Antiguamente, las cosas de valor iban con escoltas. Una diligencia, ¿verdad? Iba con alguna escolta para protegerla de los bandidos, los forajidos que querían robar, ¿verdad? Hoy en día los presidentes, las personas muy importantes van con guardias, van con escolta, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos en un mundo ajeno, no pertenecemos aquí y vamos a ser atacados.
Pero lo que Pedro nos dice es que nos debemos sentir protegidos, porque no vamos solos. Necesitamos esta protección. Sin esta protección vamos a perecer fácilmente. Esta protección no la dio el ejército romano a Pedro, ¿ya? Ni a Pablo, ni a los misioneros de la iglesia primitiva, no se la dio. Ni lo hará la carne de este mundo para nosotros. Nosotros somos guardados o vigilados, porque esa palabra, la palabra en griego ahí está hablando de un vigía, de alguien de una atalaya que está mirando constantemente. Está mirando, previendo qué va a pasar. Así está el Señor sobre nosotros, guardándonos, vigilados con su poder. Y este sentir de que estamos guardados, hermanos, es por medio de la fe. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios o en el poder de Dios por fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación o la salud que está aparejada para ser manifestada en el posterior tiempo. Así que el peregrino que va andando por este mundo no se debe sentir solo, hermanos. No nos debemos sentir solos, porque estamos siendo protegidos por el Señor, por medio de la fe. El que cree en el Señor de todo su corazón, quien ha dado su vida al Señor Jesús, sabe que Él lo está guardando. ¿Ya? ¿Qué nos dice después? El versículo 6. Y aquí está lo curioso. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Amén, ¿o no? ¿Está gozoso, hermano, de que el Señor lo cuida, que lo protege? Pedro dice, es evidente, ustedes están alegres porque saben que Dios los está cuidando. Estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Y aquí está la paradoja. Nos sentimos felices de que el Señor nos cuide, pero al mismo tiempo tenemos pruebas y aflicción. Pero ¿cómo? Pero si el Señor nos cuida, ¿por qué vamos a tener pruebas? ¿Por qué vamos a tener aflicción? ¿Por qué vamos a tener que estar sufriendo? Si estamos guardados por el Señor. Y esa es lo que puse ahí, guardado pero probado. Porque hermanos, las pruebas, el Señor las manda. El Señor a veces nos manda estas tentaciones, estas pruebas y estas aflicciones. Job lo dijo claramente, del Señor recibimos el bien y el mal no lo recibiremos. Porque en el mal, en las pruebas, el Señor nos va a probar y después lo va a explicar muy bien en el siguiente versículo. Dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Nuestra fe, hermanos, es probada, pero es probada con un propósito, para que sea fortalecida y purificada. Ese es el propósito del Señor. Para que salga como el oro y con un objetivo, que Él sea glorificado. No hay otro. Dios se procura gloria para sí mismo. Si nos prueban y salimos victoriosos. Traemos gloria al nombre del Señor si pasamos la prueba, si confiamos en Él y entendemos que Él está en control de todo. Y esa, hermano, es una verdad que los lectores de Pedro lo necesitaban, porque estaban siendo afligidos, estaban siendo perseguidos. Pablo tal vez en este momento estaba arrestado, o quizá ya había muerto, decapitado por Nerón. Había cristianos que eran quemados como antorchas para alumbrar Roma. Había cristianos que estaban siendo azotados, perseguidos, quitados de sus hogares. Piense si eso le pasara a usted, hermano. Pero todas esas cosas, Pedro dice, son una prueba de nuestra fe. Una prueba para que su fe sea fortalecida, sea purificada. Ahí puse una palabra llamada la palabra crisis.
Yo esto lo escuché esta semana en la radio y me pareció muy interesante. La palabra crisis en japonés se escribe con esos dos símbolos, kiki o chichi se lee. Y se compone de dos caracteres, ya dos caracteres chinos. El primero significa peligro o riesgo. ¿Ya? Esos son crisis, ¿verdad? Son peligros, son riesgos que nos van a acontecer, pero al mismo tiempo significa, el siguiente carácter es oportunidad, o momento crucial o punto decisivo. Por lo tanto, la palabra japonesa crisis conlleva la idea de que una situación peligrosa también puede representar un punto de inflexión que contiene oportunidades. Entonces, piensen en eso un momento en nuestra vida cristiana. A veces tenemos crisis, tenemos pruebas y son un peligro, ¿verdad? Nos causan aflicción, pueden causar dolor. A todo lo que a nosotros nos causa dolor, nos alejamos, ¿verdad? El fuego es algo que causa dolor, peligro, no lo voy a tocar, Para salir almorzada. ¿verdad? Pero las pruebas entonces ¿Te parece que nosotros son no hagamos una oportunidad para qué, hermanos? Para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra hipocresía sea lavada, para que no andemos a la livianda con el Señor, para que seamos realmente honestos con Él. La palabra crisis en español tiene varios significados, pero en general se refiere a un cambio profundo y de consecuencias importantes, ya sea en un proceso, en una situación o en la manera en que estos son apreciados. Las pruebas apuntan exactamente a eso, hermano, que hayan cambios en nosotros, que no seamos el mismo después de la prueba. ¿Se dan cuenta? El Señor nos ha probado tantas veces, ¿sí o no? Tantas veces nos prueba el Señor. Y todos podemos decir algo. Todos podríamos decir, el Señor me ha probado hace 2 años en esto. O estoy ahora en este momento viviendo una prueba. Hermano, si usted no tiene una prueba en este momento, tenga por seguro que pronto va a llegar una. Porque el propósito del Señor es santo. Y si ese propósito es que usted sea un mejor creyente, entonces lo va a hacer. Lo va a hacer. Según la Real Academia Española, una de las definiciones de crisis es una situación dificultosa, complicada. Pedro nos quiere poner sobre aviso. La vida cristiana se ve como una paradoja. ¿Ya? El mundo ve que es una contradicción. El mundo va a ver su vida, hermano, va a decir, pero tú ¿cómo puedes honrar a Dios si Él permite que te pase un cáncer? ¿Cómo puedes honrar a Dios si ha muerto uno de tus hijos? ¿Ah? Lo que le decía la esposa a Job, maldice a Dios y muérete. No sirve de nada tu adoración, tu creencia. Eso ve el mundo, una contradicción. Pero el cristiano no ve una contradicción, ve una paradoja, algo difícil de comprender, pero que si se examina con cuidado, tiene sentido. Somos peregrinos. Él dice que nos va a cuidar, que nos va a guardar en todo momento, pero sin embargo nos va a mandar pruebas y nos va a afligir para su gloria. Y eso es algo que realmente, hermanos, es necesario que meditemos. Versículos 8 y 9. Aquí viene otra paradoja. Dice, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Hay muchos que mientras no ven, no van a creer. No van a creer. Pero el cristiano, en esto también, es una aparente contradicción, porque cree en algo que no ve. Espera algo que no ha llegado y que no se ve, que es nuestro Señor Jesucristo, que es esa herencia. Nos podemos gozar, hermano. Podemos vivir con gozo, podemos tener comunión unos con otros, porque hay una obra invisible en nuestros corazones que el mundo no va a ver, pero sí podemos nosotros evidenciar y la podemos ver entre nosotros mismos. Amamos a nuestro Señor
con gozo inefable y glorioso, a pesar de que no lo vemos. A pesar de que nunca lo hemos visto, nos gozamos en sus verdades, en la salvación, que solo se obtienen por la fe. Luego viene otra sección en este pasaje, del versículo 10 al 12, que nos dice que esta salvación, esta gloriosa salvación en la cual nosotros nos gozamos, fue anunciada por los profetas en una revelación progresiva a lo largo de la Escritura, a lo largo del Antiguo Testamento. Y son cosas tan gloriosas que aún los mismos ángeles quisieran participar. Dense cuenta de eso, hermano, de ese privilegio que nosotros tenemos, que somos seres únicos, que hemos sido objetos del amor eterno de Dios. Hemos sido objetos de algo que realmente es incomprensible, que el Dios de la gloria se haya hecho hombre y haya muerto en una cruz por amor, ¿cierto?, de sus criaturas, de su pueblo, de los que escogió desde antes de la fundación del mundo. Es algo incomprensible, es algo que los ángeles quisiéramos participar, quisiéramos ser salvos por gracia. ¿Se dan cuenta? Piensen en eso. Pero no son ellos, somos nosotros, los peregrinos, los que vamos de tránsito por este mundo. Y luego del versículo 13 al 25, hay otra sección que nos llama a ser templados y pacientes. Algo que muy poco tenemos. Ser templados y ser pacientes. A vivir en santidad y temor de Dios, mientras seamos peregrinos y exiliados. Porque nuestro rescate ha sido realizado por Cristo mismo, con todo lo que eso implica. Y aquí Pedro va a empezar a dar un montón de figuras, ¿ya? De un montón de imágenes que son del Antiguo Testamento, que fueron en su momento parte de la historia del pueblo de Israel y que ahora él quiere mostrar que son parte del cristiano. Primero, el versículo 13 dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Está apuntando a ese momento de la historia de Israel, cuando Dios les dijo, deben estar con sus lomos ceñidos, listos para salir de Egipto, listos para transformarse en un exiliado. ¿Ya? Ellos vivían en Egipto, perdón. Ellos estaban allí, pero estaban como esclavos. Nosotros estábamos en el mundo, pero como esclavos, muertos de nuestros delitos y pecados. Y Él nos saca, nos desarraiga de ese lugar, nos lleva al exilio. Quiere que salgamos de allí. Y para eso dice, cíñanse vuestros lomos. ¿Ya? Pero en el entendimiento, de nuestra comprensión de estas verdades espirituales, hermanos. Porque Él quiere ahora que nosotros vayamos y caminemos de su mano, tomados de Él, confiando en Él. ¿Qué significa ceñirse los lomos? Ahí hay una imagen. Antiguamente la gente se vestía con túnicas, le llegaban hasta los pies. Entonces era difícil correr con una túnica así. ¿Ya? Fácilmente uno se podía tropezar y pisar la túnica y caerse. Entonces, ceñirse los lomos, ¿qué hacían? Se arremangaban la túnica hasta sobre las rodillas, luego se juntaban, ¿verdad? Se juntaba todo este género extra, se pasaba para atrás, se pasaba por detrás de la espalda y se hacía un nudo. Y así se ceñían los lomos. ¿Ah? Esa expresión, ceñidos vuestros lomos, está apuntando a este ejercicio de quitarse ese género que está colgando y ajustarse en la cintura para marchar, para correr. Porque el Señor no quiere que nuestro paso por esta tierra sea un paseo por el parque. Debemos correr con el apresto del Evangelio de paz. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo? Versículos 16 y 17, 15 y 16 dice: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El pueblo, nosotros, hemos sido llamados a ser santos, porque Dios es un Dios santo. Y eso lo dice Levíticos 11:44. Por favor, si alguien puede leer, porque aquí estamos viendo con el paralelo con el pueblo de Israel. Lo de los lomos ceñidos está en Éxodo 12:11, que es cuando da las instrucciones para
la Pascua, para comer la Pascua. Tenían que comer la Pascua listos para salir. Así que tenían que estar ceñidos, así, con la túnica arriba, comiendo, apresuradamente, porque tenían que salir. Eso dice Éxodo 12:11. Pero cuando después sale, Dios llama a su pueblo a caminar con él en santidad, porque Él es un Dios santo. Él no va a aceptar un pueblo que no camine en esta condición. Por eso dice, ¿qué dice Levítico 11:44? ¿Sí que lo pueden leer? Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Eso. Gracias, pastor. Os santificaréis, os apartaréis. ¿De qué cosa? Hermanos, todos los días nosotros tenemos dos caminos. Hacer la voluntad del Señor o hacer la voluntad del pecado, de la carne. Todos los días. Usted se va a levantar, yo me voy a levantar y vamos a estar como la imagen, con dos opciones. Hacer la voluntad del Señor, caminar en santidad o hacer la voluntad de la carne. De ese viejo hombre que debiese estar muriendo, siendo mortificada la carne. ¿Ah? Y eso es lo que Pedro quiere. No olviden, no olvidemos eso. Y después, versículos 18 al 19, dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, habéis sido rescatados. Eso es el éxodo, el rescate. ¿Ah? El rescate por medio de la Pascua. Habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las instrucciones del Éxodo: deben escoger un cordero sin tacha, de 1 año, sacrificarlo y con su sangre marcar el dintel de la puerta. Esa es la Pascua. Esa es el rescate. Porque haciendo eso, los primogénitos de esas personas, de esas familias, no iban a morir. ¿Mm? ¿Qué dice Éxodo? Por favor, Éxodo 12, del 5 al 7. Y otro, por favor, que lea Éxodo 13, 3. 5:7 dice, Ujú. el cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Gracias, hermano. ¿Y Éxodo 13, 3, qué dice? Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de aqueste día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Amén. Gracias. Entonces, esas imágenes, esas cosas que el pueblo cristiano, ¿verdad? De esa época, sobre todo los judíos cristianos, conocían muy bien la historia de Israel, la historia del Éxodo, ¿verdad? Conocían muy bien. Entonces, Pedro las trae a colación, usa ese mismo lenguaje para entonces decirnos: ustedes son un pueblo que ha sido exiliado, que ha sido llamado a peregrinar de la mano del Señor en santidad, recordando el rescate tan grande al cual fueron llamados, fueron objeto, ¿verdad? Y por último, el versículo 23 de esta porción dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, el Señor ha prometido que va a escribir su palabra en nuestros corazones, en todos los creyentes. Así que debemos entendernos como un pueblo, el pueblo del nuevo pacto, que vamos en este nuevo éxodo, y en quienes el Señor ha escrito su palabra
en nuestros corazones. Por favor, si alguien puede leer Jeremías 31:3. ¿Por qué ahora nos saltamos a Jeremías? Porque Jeremías fue el profeta del exilio a Babilonia. Anunció que el Señor los va a castigar por su desobediencia. Van a ser llevados como peregrinos y extranjeros a Babilonia. Y ahí estarán, pero el Señor los traerá nuevamente para sí. Y cuando eso suceda, Él va a escribir su palabra en sus corazones. Por favor, hermano, ¿qué dice Jeremías 31? Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. 31:33, ¿ese fue el que leyó? 31:3. Al 31:3. 33, perdón, 31:33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Gracias, hermano. Entonces, si se dan cuenta, Jeremías está hablando ahora a este pueblo que está en Babilonia. ¿Ya? En Babilonia. Y Pedro, ¿qué nos dice? Están en Babilonia. Estamos en Babilonia. Se incluye. Estoy en Roma, estoy aquí exiliado en Roma. Soy un peregrino, soy un forastero en Babilonia. Ustedes también lo son. Mientras estemos en este mundo, vamos a estar como en Babilonia. Así que, en nuestra condición de peregrinos, debemos procurar alejarnos del pecado y desear a Cristo mismo y su palabra. Eso es lo que nos va a introducir ahora la nueva sección del capítulo 2, y como que se empiezan a repetir las cosas. Pedro empieza a enfatizar nuevamente estas verdades que da en este primer capítulo y se empiezan a repetir. ¿Ya? Dice, del versículo 9 al 3, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Y hasta ahí nos toca ver en este tema, hasta ese punto, ¿ya? Entonces, en nuestra condición de peregrinos, debemos procurar alejarnos del pecado. Eso es vivir en santidad, sirviendo a un Dios santo, y al mismo tiempo desear a Cristo y su palabra, como un niño recién nacido que desea la leche materna. Siempre habrán cosas del mundo que nos llame poderosamente la atención. Somos peregrinos distraídos, hermano. Peregrinos que nos entusiasmamos con muchas cosas. Hoy día iba a la feria, en la mañana, y todos con los celulares filmando por fuera del auto a un Ferrari. Todos mirando el Ferrari. Y el Ferrari aceleraba, ¡ram, ram! Y toda la gente tocaba la bocina contenta. Habían visto un Ferrari. La gente se distrae con cosas tan banales. No estoy diciendo que el Ferrari sea malo, pero así, hermano, a veces nuestra vida con tanta facilidad nos distraemos. Nos dejamos seducir y alucinar por las cosas del mundo, por la gloria del mundo, por el dinero del mundo, por tantas cosas. Pero el Señor nos llama a que debemos dejar esas cosas de lado para gustar cuán bueno es el Señor. Mirar y ver cuán bueno es el Señor. Eso es lo que Él quiere, que podamos gustar de Él ahí en la aflicción, en la prueba, cuando no está probando, saber que estamos siendo protegidos por Él. Gustemos eso. Veamos la bondad, lo benigno que es el Señor con nosotros. Bueno, hermanos, eso es el estudio. Eso es lo que tenía preparado. ¿Ya? Preferí ir versículo por versículo porque es muy denso esta primera parte de Pedro. ¿Ya? Así que quise ir desarrollándolo, y con esta ayuda visual espero que la tengan presente, ¿ya? Porque estas cosas visuales no se olviden, ¿ya? Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Traje un taller que podemos hacer inmediatamente. ¿Tenemos tiempo, hermano Rubén? ¿Sí? Porque a esta hora era. Nos pasamos un poquito, ¿no? Sí. Pero
me gustaría si pudiesen juntarse de a dos, ¿ya? Busque una persona, por favor, con la cual leer estas preguntas y comentarlas, a la luz de lo que hemos visto, a la luz de la palabra del Señor. Así que, por favor, reúnanse de a dos y les voy a pasar la fila. Antes no. ¿Ya? Son 4 preguntas que pueden leer, pueden empezar a escribir y comentar entre ustedes. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? No, siempre no. Usted con el hermano. ¿Y me puede hacer la tres, hermano? Ahí usted. ¿Ya? Ustedes dos. Ok, sí, así que vaya a ser. Lápiz. O ahora, mentalmente. ¿Cómo la verdad? Ya solo un pequeñito, puede cambiar nuestra forma de ir. No, Sergio, es una vez. Sí, es una pregunta. Desapego a la primera pregunta. ¿Ya? Estamos molestos, pero no es problema. Desapego a la que la no aplicación, libertad de las expectativas totales, mayor enfoque del servicio, urgencia y Sí. Estamos de paso. Estamos de paso, vamos a poder. Desapego a la porque sí, pero ¿por qué? Porque somos peregrinos. Entonces, ellos desapego a la natural. Entonces, porque estamos detrás y todo es por un rato, lo que tengamos. Todo lo que tengamos es por un rato. No hay que entender la palabra. Prioridad de la prioridad. Cualquier norma que es alto riesgo, lo que sea. Los sanitarios en la libertad de la experiencia fundamental. No es la expectativa de las cosas. ¿Por qué esta situación? Libertad de lo libertad en cuanto a la pendiente, porque la pendiente es una situación transitoria. Así.
enfoque en el servicio. Servicio al Señor, a obra. Pero ¿por qué es mayor nuestro enfoque en el sentido mayor de enfoque? Estamos enfocados en lo ¿qué propone? ¿La urgencia? Y claro que nuestro propósito es ser representante de Cristo en la tierra. Por mucho que sea, o poco, siempre se puede. Cambia nuestra perspectiva sobre la vida al recordar que somos herederos de una gloria eterna. Nos da gozo y esperanza. Pero que sí, pero que el impacto, porque siempre va a haber donde escoger. Y nuestra decisión diaria, nuestra lucha es tratar de escoger las concordantes correctas. ¿Ya? Y ahí para, pues, nos recuerden que son, y nosotros nos recuerden que son. ¿Cierto? ¿Cómo? A definir por las conclusiones. Podemos ver las pruebas como oportunidades para crecer en nuestra fe. Sí, sabiendo que fe. Ellos al de acuerdo, de acuerdo. Esperar, nuestra verdadera esperanza.
apartado de ti. Sí, la carta para el la carta de no. Sí, está en la familia Oso, no, vamos a hacer un 7. Una hermana sí, está listo. Persona. Sí, no, sí. Acá se escribió, respaldo de la actividad. Ya. Espero que la meditación en estas preguntas no fue mucho tiempo, ¿cierto? Pero algo puede haber hurgado ahí en nuestro corazón, ¿verdad? A ver, hagamos un repaso rápido, ¿ya? La primera pregunta es, ¿cómo la verdad de que un cristiano es solo un peregrino puede cambiar nuestra forma de vivir en esta tierra? En dos puntos, y aquí hay varios aspectos. Uno, desapego de lo terrenal. ¿Ya? A ver, ¿qué cosas son las terrenas? Las cosas temporales. Claro, pero las cosas que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, la profesión, el trabajo, los hobbies, ¿verdad? Los títulos, ¿verdad? La honra o la fama que quizás quisiera disfrutar, ¿verdad? Etcétera. Todas esas cosas son terrenales. Pero el Señor dice que tiene que haber un desapego. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. O sea, ningún peregrino se va a quedar mucho tiempo en un lugar. No, porque tiene que seguir marchando, tiene que seguir avanzando. ¿Ya? Después, prioridad de lo espiritual. Debemos entender siempre que lo espiritual es lo primero. Y esto en términos prácticos, hermanos, es muy simple. Nuestro devocional privado es lo primero. Nuestro devocional familiar es lo primero. El asistir a las actividades espirituales debe estar por sobre otras actividades. Porque debemos darle prioridad a lo espiritual. Debe ser eso lo primero. Y lo demás puede esperar. Después, libertad de las expectativas mundanas. A ver, todo el éxito, todas las cosas que logremos en este mundo, se van a quedar en este mundo. Pero todo el trabajo, todo el servicio que hagamos por el Señor, eso va a pasar, eso va a perdurar. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús. Haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe. Después,
Las últimas dos son parecidas. Mayor enfoque en el servicio y urgencia y propósito. A ver, nuestro servicio debe ser hecho con urgencia, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto, hermano. Estamos de paso y no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. ¿Se dan cuenta? Es corto. Ahí está la urgencia. Después, pregunta 2. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva sobre la vida al recordar que somos herederos de una gloria eterna? Bueno, esta perspectiva nos ayuda porque nos quita nuestra vista de las cosas terrenas. ¿Sí? Eso es una... en eso podemos estar seguros. ¿Necesito sacar mi vista de las cosas terrenas? Bueno, miro a la gloria eterna, miro la herencia. 3. ¿Cómo la esperanza de nuestra herencia eterna impacta en nuestras decisiones diarias? Y aquí yo creo que tenemos que ser sinceros, hermano. A veces muy poco. A veces la herencia se ve muy lejos. Muy lejos. Y las decisiones gravitan en torno a las cosas del mundo. ¿Sí? Ahí, eso para que cada uno lo examine, porque yo creo que cuesta levantarse, ¿verdad?, en la mañana temprano y decir y pensar en la herencia eterna, ¿verdad? A veces es algo tan sublime y nosotros tan terrenales que no vamos a tomar decisiones en base a eso. ¿Ya? Y 4, ¿cómo podemos ver las pruebas como oportunidades para crecer en nuestra fe? Bueno, ahí Romanos 8:28, ¿cierto? Esa promesa del Señor. Si tenemos fe en esa promesa, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las pruebas. Así que todas las pruebas van a ser oportunidades, porque van a ser para nuestro bien. ¿Mm? Bueno, espero entonces que este tema, hermano, haya sido de bendición para todos nosotros. Y considerar su palabra lentamente en su casa, ¿verdad? Sin duda va a traer nuevamente más bendición. Vamos a orar para terminar. ¿Oremos? Padre Celestial, le doy gracias porque en su misericordia nos sostiene, Señor, en su misericordia nos levanta cada día, Padre Celestial, para que podamos ser sus hijos, podamos servirle. Le rogamos, Señor, que nos fortalezca, porque somos hombres débiles, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, como jefes de nuestro hogar, para ser un ejemplo espiritual para nuestra esposa, para nuestros hijos, Señor. Denos de su gracia, Señor, cada día, y ayúdanos para que todo lo que hagamos pueda ser un buen ejemplo para ellos. Y también para nuestros hermanos de la iglesia que nos están viendo siempre. Padre Celestial, glorifíquese, Señor, a través de nuestras vidas y ayúdanos a entender sus promesas y su herencia eterna, Señor. Que podamos vivir esperanzados de su cuidado, Señor, y de que aún en las pruebas, Padre Celestial, todas estas cosas nos ayudan a bien. Ayúdenos, Señor, bendiga a cada hermano presente, Señor, y a aquellos que no pudieron venir, Padre Celestial, por tener algún conflicto con el mundo precisamente, redargúyele, Señor, y ayúdenos para que nos puedan acompañar en otra oportunidad. Todo se lo pido, Padre Celestial, por los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.